Así se ve la pobreza en Países Bajos. Aquí se mueve el dinero. Las casas de este lugar son impresionantes. Según la Oficina Central de Investigación, 830.000 personas de las 18 millones de gente que viven aquí en Países Bajos están en pobreza y se estima que para el 2024 llegará a lo que es el millón. Y es una suma sumamente alarmante, ya que este es un país muy próspero, donde realmente no se ve mucho la diferencia de clases sociales. Es tan tal que se dice que en este país no hay pobreza. Pero, ¿realmente será eso cierto? Para descubrir esto, vamos a visitar zonas en donde sobre todo viven personas de alta gama, o sea, adinerada. Pero también iremos a zonas en donde sobre todo viven personas de bajos recursos. Y de esa forma vamos a mostrarles qué tan fuertes son las diferencias entre los ricos y los pobres. Pero antes de empezar esta aventura en donde te mostraremos si realmente hay pobreza en Holanda, primero definamos ¿qué es la pobreza exactamente? Las Naciones Unidas definen eso como la incapacidad de poder pagar las necesidades básicas. Ahora bien, Holanda tiene como su propia definición de lo que es pobreza. Holanda define la pobreza como la incapacidad de tú poder comprar, por ejemplo, alimentos saludables. Ponle ojo a esto, no el hecho de no poder comprar alimentos, sino de no poder comprar alimentos saludables. O sea que si tú tienes dinero para comprar 5 bolsas de palomitas y vivir de eso el mes completo, pero no tienes el dinero para comprar brócoli, entonces Holanda te considera una persona de bajos recursos. No tan solo eso, sino también que si tú no tienes la capacidad para poder pagar tu propia vivienda, también te considera una persona de pocos recursos. O también si tú no puedes pagar tus estudios después del tiempo obligatorio de estudios que está aquí indicado en este país. Porque por si tú no lo sabías, hasta los 18 años todo el mundo está obligado a estudiar aquí en Países Bajos, tengas papeles o no tengas papeles. Pero claro, esos son algunos ejemplos que se pueden aplicar aquí en Países Bajos y también en algunas naciones europeas. Pero ¿cómo será en Latinoamérica? Como ustedes saben, nosotros somos latinoamericanos y muchos de los que están viéndonos ahora mismo también lo son. Así que decidimos mostrar cómo se ve la pobreza en la República Dominicana. Acompáñame a ver. En los barrios se vive de una manera singular. Aquí, la mayoría de las personas tienen trabajos informales, por eso no pagan impuestos. Trabajos como son choferes, son motoconchos y son vendedores ambulantes, entre otros. Por eso también en estos barrios y en otros barrios no se vive de la manera adecuada, porque son ellos mismos quienes construyen sus casas sin ser ingenieros y sin ser arquitectos. Hace un tiempo atrás hicimos un video en donde visitamos el lugar que, basado en los habitantes, se determina como que es el lugar donde más personas viven de bajos recursos. Este lugar en donde nos encontramos ahora queda en Wassenaar y se dice que es uno de los municipios, si no es el municipio, con más ricos de toda Holanda. Y las primeras impresiones que tenemos de este lugar son increíbles. Aquí ya vemos unas casitas que tienen rejas para poder entrar a donde está la casa. Las casas de este lugar son impresionantes. Como que se me antoja entrar a una de ellas, de verdad. Porque si son tan lindas por fuera, no me quiero imaginar cómo son por dentro. Rutero, estoy tratando de buscarle a ustedes una de esas mansiones grandes por aquí para mostrarles. Porque si estamos en un lugar de rico, estoy seguro que ustedes quieren ver algo que denote dinero. Money, chin chin bling bling. Yo quiero dinero. Como por ejemplo, miren esa casota. Algo que llama la atención por acá es que las casas están separadas las unas de las otras. ¿A qué me refiero? En Ámsterdam, bárbaro, pero ese tiene un portón y todo. Miren, 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 miren. Con portón y todo, literalmente. Acá pueden ver, o sea, una parte de la casa, su portón, y entonces otra parte de la casa acá. ¡Wow! ¡Qué locura! Lo que le estaba diciendo es que en Ámsterdam, por ejemplo, las casas casi siempre están una al lado de otra. Pero acá, miren la casa ahí, miren el carro ahí. O sea, cada casa aquí tiene como que su espacio privado. Que en Ámsterdam lo tienen en el patio, pero no en todo lugar. Entonces eso es algo bien interesante y hay que tomar en cuenta. Otra cosa que llama la atención es que muchas de las casas tienen 2 y 3 carros. Oh, esta casa está decente. Por ejemplo, miren esta casa tiene 3 carros. Ahora, eso no son cualquier tipo de carros, eso son Range Rovers, Tesla, carros deportivos, carros costosos, carros que un youtuber así como yo ahora mismo todavía no se lo puede dar.
Otra cosa que es muy común encontrar en barrios de ricos, en zonas de ricos, son rejas, o sea, entradas, portones. Tú siempre tienes como que una entrada para luego poder ir a lo que son las casas. Las casas están sumamente dentro. Y hay un letrero donde dice de que hay perros y también de que hay un sistema de seguridad para los ladronazos. Lo mismo se puede ver aquí, por ejemplo. Tiene sus rejas acá, su entrada, y tiene todo ese espacio. Eso parece como de una película americana, o sea, esa película que uno suele ver donde entran las limusinas, entran los carros así y llegan hasta la casa. Que aquí obtener un terreno tan grande no es cualquier cosa, es una locura. Señores, eso es una casa, no estamos hablando de 2, 3, no, es una casa. Para el que pensaba que en Holanda no se encuentran ese tipo de cosas, sí se encuentran. Ruteros, lo que ustedes no saben es que nosotros tenemos ya 4 semanas tratando de grabar aquí en Holanda y no podemos grabar porque el tiempo no nos deja. Ha estado lloviendo casi estas 4 semanas todos los días. Y entonces uno sale, uno comienza a grabar y cada 5 minutos tiene que estar parando o cada 10 minutos porque está lloviendo. Pero nada, una de las maneras de cómo tú puedes decirnos que valoras lo que hacemos es sencillamente dándole un like a este video. No cuesta trabajo, es gratis. Un like, compartiéndolo y dejando un comentario diciendo qué parte de este video te ha gustado más, te ha llamado más la atención. Así que sigamos. Ustedes están viendo qué dice allí, Rug en Vreugland. Aquí se respira verdaderamente la paz, la alegría. Aparte de eso, hay mucho verde. Mira, como pueden ver, todo esto acá, mira, verde, 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 verde. Y no solamente eso, sino que también es muy tranquilo. Aquí no hay casi tráfico, como pueden ver. Hay algunos carros que van pasando, pero no son tantos. Son lugares que sí tienen su tráfico, pero no es un tráfico muy fuerte y pesado, como suele ser, lógicamente, lo que son las ciudades. Aquí también, miren, no se ve esa suciedad. Aquí todo está limpio, las personas pasan, te sonríen. Hay muchas personas de tez clara. La mayoría de las personas que viven acá son holandeses. No es por discriminar, pero es algo que se da a notar mucho. Me mudo acá, me mudo acá. Bueno, ruteros, ya que tienen una imagen de cómo se ve un barrio rico, vamos a dirigirnos ahora a un barrio de bajos recursos. Así que vamos a montarnos y ya veremos qué es lo que en Kentucky. Bueno, ruteros, realmente queremos mostrarles mucho más en este barrio de ricos, pero esta lluvia no ayuda para nada, así que ahora estamos de camino al barrio de personas de bajos recursos. Vamos a ver si allá por lo menos la lluvia nos permite hacer algo más. Hace un momento definimos qué es pobreza para los holandeses, pero para que tengas una mejor imagen, ¿qué tal si te hablamos en términos de dinero? O sea, euros. Aquí en Países Bajos se considera un hogar de bajos recursos si ganas menos de 1.100 euros en caso de que eres soltero, ganas menos de 1.550 si eres una pareja, menos de 2.110 euros si eres una pareja con 2 hijos y menos de 1.680 si eres una familia de un solo padre a una madre. Ahora, espérate, porque yo te voy escribiendo en esos comentarios, güey, si yo ganara esa cantidad aquí, yo viviera como un rey. Ahora, la verdad es que cada país tiene su propio costo de vida, lo cual quiere decir que esos salarios que acabo de mencionar para un país en Latinoamérica puede sonar mucho, pero aquí en Países Bajos a veces no te da ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Muchas investigaciones muestran que también en un país como Países Bajos, cada vez las personas se ven más afectadas por lo que es la pobreza. Ruteros, ahora los he traído a un lugar que las personas que tienen mucho dinero quizás no pensarían ni siquiera en pasar por aquí a vivir. Es un lugar en donde por muchos es considerado un barrio de personas humildes, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hace de este barrio que sea considerado de esa manera? Más adelante te lo vamos a estar explicando. Mientras tanto, déjame mostrarte cómo se ve vivir por aquí. Por ejemplo, mira lo que nos encontramos aquí. Aquí nos podemos encontrar un sillón que no sé si está en perfecto estado, pero creo que no se ve tan mal. Yo lo veo bastante bien verdaderamente. O sea, cualquier persona que venga aquí y necesite un sillón, creo que se podría llevar ese. No sé si va a combinar con los colores de su respectiva casa, pero creo que está muy, pero que muy bien. Y quizás tú te estés preguntando, pero ¿por qué está así en un lugar tan random? Creo que está en el lugar correcto. Si se dan cuenta, aquí tú tienes la acera completamente y aquí tienes como este pedacito que es diferente. Es el lugar donde ponen cosas como esas, muebles, mesas y cosas como grandes, ¿no? Lo que quizá debería de haber aquí es un letrero que lo indique, pero el letrero como que no sobrevivió al lugar. Ruteros, como ya le dijimos, íbamos a llevarlo a un barrio que muchas personas
consideran pobre. Bueno, aunque esto no aplica para todo el barrio en sí, sino para una parte, Algo que caracteriza aquí en los Países Bajos a los lugares que no son tan pudientes es este tipo de cosas que estamos viendo detrás de mí. Esos edificios grandísimos. Algo que es muy común de este tipo de casas es que tienen unos cuartitos asignados que están abajo, se podría decir, sí, debajo. No son sótanos en sí, pero son unos cuartitos que tiene cada edificio o cada casa, cada apartamento, y las personas lo utilizan. Bueno, realmente deberían de utilizarlo para guardar cosas que no utilizan en la casa o que no necesitan y así por el estilo. Pero algo que es muy común en estos lugares es que lo utilizan para otras cosas. Por ejemplo, para fumar sustancias, otros para vivir, otros lo utilizan como hoteles y pasan este tipo de cosas. Allá también, como se puede ver, hay personas que tiran sus basuras, sus desechos. Bueno, no sé si podrían verlo ahí. Es muy lamentable de que a nosotros nos brinden ciertas comodidades para otros usos y nosotros volteemos la torta. Ahora bien, ¿qué tipo de personas se suelen ver por aquí? Por aquí se suelen ver muchísimas personas que no nacieron aquí. ¿Qué te quiero dejar dicho eso? Pues personas como yo, que no nací en este lugar. Muchas personas que vienen de otros países y muy pocos holandeses. Creo que hoy en día ya los holandeses quizás se han venido integrando un poquito más en lugares como esto, pero aún así yo he estado leyendo de que este barrio, más del 70% de la población sigue siendo no holandesa. Y para estar en el país de ellos, eso es una cantidad bastante grande. Y todas esas personas se concentran aquí, en este barrio en el cual estoy caminando, que se llama Krijnest. ¿cuáles son las cosas que afectan a los inmigrantes? Sobre todo al no dominar el idioma, muchas veces se les complica el acceso al estudio o no logran tener muchas veces un trabajo bien remunerado, por lo cual mayormente caen bajo la categoría de personas de bajos recursos. También, como ven aquí detrás de mí, en muchos lugares, no quiero decir que las personas que quizás no tienen mucho dinero no son las más limpias, pero sí es cierto que en muchos lugares te puedes encontrar cosas como estas. Lo que me llama la atención es que yo digo, ¿por qué es necesario hacer esto cuando literalmente esas dos cosas grises que ustedes ven ahí son dos zafacones? O sea, yo entiendo que no van a entrar en ese zafacón, pero hay cosas aquí que sí se pueden entrar ahí. Entonces, vuelvo y repito, no quiero decir que el que tú seas de un estatus quizás no tan pudiente signifique necesariamente que no eres limpio. Eso no es lo que quiero decir. No corten esa parte del video y pongan en los comentarios, Julio dijo que la pobreza es igual a suciedad. No estoy diciendo eso. Ruteros, lo segundo es que gran parte de este lugar está lleno de casas sociales. Por ejemplo, miren este edificio que está atrás de mí. Casi todas las casas que están ahí son casas sociales. Así mismo, como tú ves, aquí fácilmente creo que te pueden vivir algunas 500 personas. Eso da la vuelta prácticamente así, a una esquina casi completa. Y para aquellos que no dominan el término una casa social, bueno, son esas casas que facilita el gobierno para que personas con bajos ingresos puedan residir en ella. O sea que ellos establecen cierto límite de alquiler, pero también le ponen un límite de ingreso a las personas que pueden vivir ahí. Por ejemplo, bueno, en el momento que estamos haciendo este video, lo máximo que se puede cobrar de alquiler en una casa social son 808 €, excluyendo cualquier tipo de gasto extra. Y si hablamos de límites en ingreso, las personas que pueden vivir ahí son personas que tienen un ingreso de aproximadamente 44.000 € si vive solo, y si es una pareja o familia, 48.625 € aproximadamente. O sea que no necesariamente tienes que caer bajo una persona de bajos recursos para vivir en una casa social, pero sí establecen sus límites, porque si tienes un buen salario, entonces puedes optar para lo que es una casa en el sector libre, porque puedes pagarlo. Ahora, aparte de eso, también hay que decir que hay muchas personas que se aprovechan. ¿Por qué? Porque al recibir un aumento pueden tener la capacidad de comprar una casa o moverse a un sector libre donde pagan un poco más, pero como pagan poco, se quedan ahí. Este es otro basurero. No entiendo el por qué la necesidad de hacer esto. Tirar una bolsa de basura al lado de cuántos basureros. Miren, vamos a contar porque no lo entiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contenedores de basura. Y cada uno tiene su función. Porque, por ejemplo, estos últimos dos se usan para tirar el resto de la basura, o sea, como para tirar cualquier tipo de basura. Aquí se utilizaría para tirar papel y el cartón. Este es solamente para papel. Este es para los vidrios y ese es para textiles. ¿Por qué rayo tirar la basura aquí? ¿Por qué?
no entiendo. Oh my God, estamos ahí mismo. Pueden hacer las cosas bien y aún así optamos por hacerlo mal. Ahora, algo también que hay que recalcar es que no importa de qué clase social tú seas, es como que te vas a encontrar, por ejemplo, aquí tu casa y aquí del otro lado tienes un pequeño parque para que los niños jueguen, un pequeño parque para que tú camines, un pequeño parque para que tú hagas lo que creas que tengas que hacer, o sea, muchas zonas verdes. Y que eso se encuentre en un país como ese, que es tan pequeño, en donde prácticamente la gente casi ni cabemos, es de aplaudir. Me gusta porque en muchos países quizás ese tipo de lugares se lo guardan como para las personas que tienen dinero, ¿no? Cuando tú vas a un barrio de dinero en algunos países, tú te das cuenta inmediatamente de que entraste a un barrio de dinero porque tiene todas esas facilidades. Tienen lugares verdes, tienen sus grandes casas, tienen todo muy limpio, pero aquí eso como que no importa tanto. El gobierno como que sí se ha preocupado que sin importar de qué clase social tú seas, de que tú tengas muchas facilidades. Y ahora estoy caminando porque quiero enseñarles cómo se ve el lugar verde donde juegan los niños. Y de camino me encuentro nuevamente más basura. Es una pena porque estamos dañando lo que tenemos. ¿Qué hace eso por aquí? Bueno, quién sabrá. Pero ya hemos llegado al lugar que les estaba hablando, que es en donde los niños juegan. Aquí, como pueden ver, miren qué lindo se ve eso. De este lugar aquí no se puede decir nada. Solamente apreciarlo y dar las gracias de que este lugar así también esté aquí, donde los niños se puedan recrear un poco. Ahora, antes de seguir nuestro recorrido por este barrio, porque aún faltan cosas por contar, queremos hablar un poco más de las diferencias entre las clases sociales en Holanda versus la República Dominicana. En este momento anterior pudimos ver cómo viven las personas en un barrio de pobreza en la República Dominicana. En este momento nos encontramos en Colina de Arroyondo, un lugar de gente con dinero, personas ricas, a pocos metros del lugar donde grabamos anteriormente. Acompáñame a conocerlo. Como podemos evidenciar las diferencias entre un barrio pobre y un barrio de gente con dinero. Podemos ver la infraestructura de las casas, la tranquilidad, el lugar limpio, que es un lugar privado, que no es un lugar concurrido. Podemos ver que aquí se respira tranquilidad y sosiego. Si comparamos las imágenes de los barrios vulnerables en Holanda con los de la República Dominicana, pueden ver que allá la pobreza es mucho más visible y las diferencias entre clases sociales, o sea, ricos y personas de bajos ingresos, son muy grandes. Aquí en Holanda no se nota tanto y eso se debe al sistema de bienestar social holandés. El sistema de bienestar de acá de Holanda hace de que realmente no se vea una pobreza extrema. Porque trata de proporcionar una red de seguridad para los ciudadanos, lo que significa que incluso las personas con ingresos bajos pueden ir al médico, estudiar y recibir ayudas del gobierno. Sí. Aquí hay muchísimas instancias que ayudan a las personas de bajos recursos. Déjame contarle algo muy interesante que me pasó hace poco. Bueno, yo iba de camino al supermercado porque tenía que hacer compra y cuando entro, una persona me detiene y me pasa un papelito verde. Cuando yo lo veo, lo tomo, al instante él me dice Voedselbank, lo que él quiere decir banco de comida. Y yo me quedé como que, ok, seguí caminando, como que no entendí bien, estaba procesando. Y al verlo, vi el papelito y habían varios productos. El fin de este papelito es que yo, al hacer la compra, viera si había uno de esos productos que yo podía regalarle a las personas que estaban en la entrada para que ellos pudieran ofrecerlo en un banco de comida. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a decir que es un pequeño supermercado en donde las personas que no tienen mucho dinero pueden ir y le regalan una canasta básica. Creo que lo hacen una vez a la semana y muchas veces las personas regalan lo que son 2 euros, 3 euros, lo que tú puedas. Pero la idea de esto es de que tú tengas por lo menos tus alimentos básicos para una semana y que no te cueste mucho dinero. Aparte del Voedselbank, también aquí tú tienes diferentes tipos de ayuda. Por ejemplo, el Stadpass es un pase que le dan a las familias que tengan un salario muy mínimo, en el cual esto le ayuda a poder recrearse, a poder pagar sus ropas, etcétera, etcétera. También tienes un subsidio que te dan para tu alquiler de casa. Es algo mínimo, no mucho. No creas que te van a pagar el alquiler completo, pero te lo dan. También te dan una ayuda para el seguro médico. Otra cosa que te dan también es una ayuda para el niño que se llama el Kinderbijslag. Eso te viene cada 3 meses. Depende de la edad del niño, también te la van subiendo. Y otra cosa que le dan a los padres que tengan un salario muy mínimo, le dan un llamado Kindergebonde Budget. Así es, esa palabra es
mira, eso es una cantidad que te ponen encima de tu salario para poder costear los extras gastos para tu niño. Por último, te dan la ayuda social. Esos son para personas que no pueden aquí trabajar por X razón. Entonces te dan esa ayuda, sea tu familia o sea soltero, lo que sea, te la dan a ti. Y claro, ojo con esto no se lo dan a todo el mundo. Tienes que pasar por un sinnúmero de requisitos y así pueden ellos tomarte en cuenta y darte esta ayuda. Pero ¿qué piensan aquellos que viven acá? Según ellos, ¿existe la pobreza en Países Bajos? Bueno, la pobreza aquí en Holanda es realmente relativa. Denkt u dat armoede heerst in Nederland? Sommige plaatsen wel. Ja, in grote steden, hè. De regering. Geen voedselbank nodig. Nee. Is er geen armoede, is er geen kledingbank. Nee. Dus ja, Geen dat is armoede, er waar wel. schat je dat niet? Algo que es muy común de ver aquí en lugares como estos es que las personas se acomodan y abusan de esas ayudas. Es tan tal que tú veas a muchos que se pasean con sus grandes marcas, pero no trabajan, no hacen nada y otros se quedan en la casa el día completo. Y esas personas no tienen enfermedades, son súper jóvenes, súper saludables, que pueden trabajar y no lo hacen, simplemente porque no le da la gana. Yo trabajaba en un lugar en donde un colega mío, por ejemplo, yo tenía que hacer el trabajo de él muchas veces. ¿Oh, sí? Sí, porque yo pensaba que era alguien que estaba enfermo. Él siempre nos decía, sí, es que estoy enfermo, es que estoy enfermo. Y algunas personas, los más jóvenes, para ayudarlo, trabajábamos por él. Hacíamos prácticamente el 50% de su trabajo. Qué charlatán. Y después de 6 meses yo trabajando y haciendo el trabajo de él también, me dicen que él tenía ya 1 año en el Siktebet, que significa como que para el gobierno tú estás enfermo, te pasó algo, por lo cual ellos te dan alguna ayuda y tú trabajas algunas horitas para compensar, ¿no? Y verdaderamente el tipo no tenía nada. Él tenía, o sea, 1 año y pico, quizás más de 1 año ya, profitando de lo que le daba el gobierno. Más lo del trabajo que más hacían ustedes. el trabajo que hacíamos nosotros, que no lo hacía él. Y imagínate cómo me sentí yo después de eso. Después que yo supe eso, yo le dije, mira, ven a hacer tu trabajo tú porque tú no estás enfermo nada. Ahora toquemos otro punto muy importante que nunca suele faltar cuando hablamos de barrios vulnerables, y es la seguridad. Muchas veces nosotros solemos relacionar la pobreza o los lugares no tan pudientes con la inseguridad. Y me imagino que te puedes estar preguntando, Julio, pero ¿cómo se siente caminar por ahí? ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes que te van a atracar, que te van a quitar todo? ¿Qué tipo de personas tú ves por ahí? Pues bueno, déjame comentártelo bien rapidito. Que esté por aquí yo ahora mismo y que este quizás no sea uno de los barrios más pudientes, no significa de que sea muy inseguro. Sí que en el pasado se ha hablado de que este lugar ha sido afectado por una ola de inseguridad. Este barrio ya no es lo que era antes. Pues antes este barrio se catalogaba como el gueto de Ámsterdam. Eso se debe a que estaba muy sucio, había muchos drogadictos por todas partes. Era un lugar bastante inseguro. Pero hoy en día yo me atrevería a decir de que se siente bastante seguro. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo grabando con mi cámara aquí afuera. Tengo mi teléfono aquí también. O sea, no tengo el mínimo miedo de que me vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que la seguridad no necesariamente se ve correlacionada con las personas de bajos recursos. Tú puedes ser alguien de bajos recursos y ser una persona educada y saber que lo ajeno se mantiene en el bolsillo de esa persona. No tengo yo por qué quitárselo. Y una de las cosas más importantes es que han tratado de traer a personas con un estatus económico un poquito más alto. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, haciendo nuevas casas que sean del sector libre y no del sector social, renovando los edificios que ya estaban feísimos y así lograron lentamente mejorar la imagen. Pero para que tengan una idea a qué me refiero exactamente, vamos a ir ahora a un barrio en donde esa diferencia entre lo que es casa social y sector libre prácticamente no se ve. Ruteros, ahora mismo yo acabo de cruzar la calle y si no me creen, esos son los edificios grandes, bueno, están detrás de esos árboles, ahora mismo no se ven, pero están ahí. Y crucé literalmente esa calle que están viendo aquí y miren cómo se ve la diferencia. Seguimos en el mismo barrio, es el mismo todo. Lo único que de esta parte de la acera hay personas como con un poquito más de poder adquisitivo y hasta los basureros aquí están decorados. Ustedes vieron cómo estaban los basureros allí, hecho un lío, un desastre, rotos algunos, y aquí están ellos decorados. Y las casas, pues,
Díganme ustedes mismos si ven alguna diferencia. Me imagino que ustedes dirán, no, pero esas casas son del sector libre, son casas privadas. Pues no totalmente. Le puedo decir que así mismo como hay personas aquí con su dinero, hay otras que pueden vivir aquí del sector social. Aquí están las casas, como les decía ahorita, sus respectivas áreas verdes. Y seguro que si entro por ahí debería de haber una escuela para los niños o algún jardín para que jueguen. Porque como les digo, es como que cada bloque de casa tiene como sus amenidades. Y esta es una parte del barrio que yo nunca había caminado por aquí. O sea que vamos a curiosear de cómo se ve. Porque esas casas se ven como muy lindas. Y me llama la atención de que no tienen un estilo holandés para nada. Me atrevería a decir que se parecen hasta un poquito a algunas casas latinas. Déjenme mostrarles para que vean. Por ejemplo, miren este estilo de casa. Eso se ve bastante bien, o sea, está muy chévere. Ah, y como les decía que quizá hay una escuela, esa bandera roja que ven ahí, eso es una escuela. ¿Tú te imaginas tú vivir aquí, en esa casa? Y si tienes algún hijo, una hija, llevarlo a la escuela solamente ahí. O sea, la escuela está a 2 minutos de tu casa. ¡Qué fácil! Y eso que están viendo ahí atrás, eso es una iglesia. O sea, tienen todo prácticamente aquí mismo. Y como les sigo diciendo, se ve espectacular. Pero ahora que estamos hablando sobre cómo se ve este lugar aquí, estas casas y las casas que están del otro lado, la de los edificios, sería muy chévere si Shelvin, tú ahora mismo nos pusieras aquí en la pantalla qué me costaría a mí venir aquí y tener una casa como esa. O qué me costaría a mí quizás comprar una casa en uno de esos edificios grandes que están por aquí. Como pueden ver, la diferencia sería casi el doble, lo cual también puede variar dependiendo del tamaño del apartamento en el edificio o de la casa. Pero si algo podemos decir es que indiscutiblemente aquí en Países Bajos sí existe la pobreza, solo que se ve muy diferente a la de otros países. Ahora, estamos curiosos de saber qué piensas tú sobre este tema y qué pasaría si en Latinoamérica se implementa un sistema de bienestar social como este. Déjanos saber en los comentarios. Ahora, aunque la pobreza es algo que se está notando cada vez más en Europa, no es lo único. Pues mira lo que está sucediendo en Alemania. Hay un grupo de personas que lo que están es fumando y están vendiendo ciertas sustancias. Aquí es como tan visible, tan normal. Lo hacen descaradamente delante de todo el mundo del que pase enfrente.